de nuevo. Dios le bendiga. Somos del grupo 21 y hoy nos ha tocado hablar sobre las características bíblicas del liderazgo, que son dos, el liderazgo en el ministerio y el liderazgo a través de la oración. En el Nuevo Testamento nos enseña que el sacerdocio universal ha dotado a todo creyente regenerado que cumple la función importante dentro de la iglesia. Es decir, que todo cristiano ha sido dotado por un don para servir a la iglesia y cumplir los planes y los propósitos de Dios. En el libro de Efesios capítulo 4 verso 11 nos habla de ese liderazgo donde Dios ha constituido apóstoles, profetas, evangelísticas, pastores y también educativos, ¿no? Y esperamos que Dios siga bendiciendo la obra a medio de todo su ministerio. Y el liderazgo a través de la oración, la Biblia nos demuestra que los grandes hombres de Dios en medio de la oración transformaron el tiempo antiguo, como Moisés, Samuel, David, Elías. Es decir, que la oración es tan vital para el liderazgo y el sostén de la iglesia primitiva ha sido la oración, como hoy es el soporte también de la iglesia de hoy. Tanto así que Pablo, en sus libros que nos escribió y nos ha dejado, y él nos dice en Timoteo capítulo 2, verso 8, quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira y sin contienda. Dios le bendiga, doy pase a mi compañero. Bien, bien, también tenemos los tipos de liderazgo, que son el liderazgo espiritual y el liderazgo natural. El liderazgo espiritual es un liderazgo vertical, es decir, que su fuente de poder procede de Dios y está abastecido por el Espíritu Santo. Modelo y personalidad de líder es Jesucristo. Así también tenemos el liderazgo natural, es un liderazgo humano basado en las personas que tienen capacidad para ser líderes sin necesidad de esforzarse ni aprenderlo. Existe también una gran diferencia entre el liderazgo espiritual y el liderazgo natural. El liderazgo espiritual conoce y confía en Dios. El liderazgo natural confía en sí mismo. El liderazgo espiritual busca la voluntad de Dios. El liderazgo natural toma sus propias decisiones. El liderazgo espiritual es modesto. El liderazgo natural es ambicioso. El liderazgo espiritual busca los métodos divinos y los sigue. El liderazgo natural origina sus propios métodos. El liderazgo espiritual se deleita en obedecer a Dios. El liderazgo natural le agrada dar órdenes y es independiente. Amén. También hablamos de las prioridades del liderazgo bíblico, donde dice que esta prioridad es preparar personas para la obra del ministerio. Efesios 4:11, donde dice Pablo que Dios constituyó a unos profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Estos deben ser empleados en, número uno, preparar al pueblo de Dios para la obra del ministerio. Número dos, edificar al cuerpo de Cristo. Dice que cada persona tiene un don, ¿no? Efesios 4:7. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La iglesia también habla que debe ser un pueblo ministrador, un pueblo dotado. Y si hablamos del líder, el líder dice que su tarea primordial es equipar a las personas para que cumplan sus ministerios, así como Jesús llamó a sus apóstoles, los preparó, los instruyó y luego los capacitó para impulsarlos al ministerio. Amén, Dios les bendiga. Amén. También el propósito bíblico del liderazgo tiene dos fases: equipar a las personas y alcanzar la madurez espiritual. Equipar a las personas, el propósito es alcanzar la madurez espiritual, es decir, pueda ser edificada y crecer en Cristo. El trabajo del líder no es preparar personas para tareas,
sino hacer crecer a las personas y éstas cumplan todo el plan y propósito de Dios para su vida. Como dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Parte B, alcanzando la madurez espiritual. El propósito de hacer crecer a las personas en el Señor es ayudarles a encontrar lo que son. Los creyentes podrán crecer cuando descubran los dones y talentos que Dios puede usar. Ser encaminado por la senda de su voluntad. Amén. El liderazgo, según la Biblia, se fundamenta en dos principios básicos. Uno que es el proceso de reparación. Dado que muchos creyentes han sido heridos o desanimados en su servicio a Dios, por lo que el líder tiene la tarea de restaurar con amor y mansedumbre. Jesús mismo llamó a los cansados para darles descanso, y Pablo exhorta a los líderes a restaurar a los caídos con espíritu de humildad, según menciona Gálatas 6:1. El pastor como uno de los muchos instructores. El pastor es un preparador. Dios lo usa para equipar a los creyentes a fin de que hagan su perfecta voluntad. Así como el alfarero moldea la arcilla, el pastor ayuda a formar vidas que se convierten en vasos de honor. También debe enseñar y guiar mediante la palabra, según Timoteo 3, 16, 17, para que los creyentes estén completamente preparados para toda buena obra. En síntesis, el liderazgo bíblico es servicio, formación y ejemplo. El líder ayuda a otros a ser transformados por Dios, los restaura cuando caen, los equipa con la palabra y los guía para cumplir el propósito divino. Su vida debe reflejar a Cristo. Para liderar bíblicamente se debe servir con amor, mansedumbre y fidelidad. Dios les bendiga. Muchas gracias.